Uno de los grandes desafíos cuando vos te querés dedicar 100% a un negocio propio es que probablemente hoy no lo tenés. Esa fuente de ingresos probablemente viene de algún trabajo, quizás estás estudiando en la universidad o cosas del estilo. Entonces hoy te quiero compartir un poco mi experiencia de lo que fue construir un negocio de 5 cifras del que hoy puedo vivir al 100% y le puedo dedicar todo mi foco para que crezca constantemente. Y lo construí todo mientras estudiaba en una universidad que me acaban de entregar este diploma hace 3 días. Y también trabajaba en relación de dependencia, o sea, estaba más o menos 8 horas por día haciendo cosas que no tenían nada que ver con mi negocio, ¿no? Y hoy se pudo consolidar de alguna manera. Entonces, ese suele ser como una de las grandes barreras muchas veces para poder hacer esa transición, para poder dar ese salto, ¿no? En mi experiencia, nunca fue una gran idea dar el salto de la nada, ¿no? Como dejar el trabajo para dedicarme 100% a un negocio que no estaba consolidado. Entonces, un poco mi plan fue y quemarme un poco al principio, o por lo menos darle muchísimo más foco a la parte profesional que quizá otras áreas de mi vida, y soy honesto en eso, en el sentido de que quizá tema de relaciones, quizá tema de juntarme los fines de semana, quizá temas de hasta temas de salud, ¿no? De quizá dormir un poco menos, fueron necesarias para terminar de consolidarlo. No sé si es la manera más convencional, pero sí te lo puedo compartir desde mi experiencia. Si vos estás buscando consolidar un negocio, al principio va a ser bastante difícil y después se va a ir puliendo un poco la rueda y de a poco se va haciendo cada vez más sencillo llevarlo a cabo. Pero al principio, si vos todavía no tenés consolidado un negocio y necesitas obviamente una fuente de ingresos, la peor idea de todas, en mi opinión, es lanzarte al vacío, porque eso lo hice en algún momento en el que vivía quizá con mis padres y podía tomar más riesgos, pero hoy quizá que ya tengo mi casa, tengo un montón de gastos que mantener, hoy no sería una buena idea, ¿no? Quedarme sin fuentes de ingresos y estar en déficit total para construir un negocio desde cero, ¿no? Sobre todo por la presión que conlleva tener que hacer funcionar un negocio sí o sí y el tipo de estrés que puede involucrar. Entonces, una de las grandes maneras es obviamente ir desarrollándolo en simultáneo, ¿no? Y si tengo que compartir una de las cosas que me hicieron la gran diferencia para poder conseguir este negocio mientras estudiaba y también tenía un negocio en relación de dependencia, tenía un trabajo en relación de dependencia de 4 horas, era bueno, primero el trabajo en relación de dependencia estaba muy relacionado al mundo de la educación, donde yo quería emprender, donde siempre quise emprender. Entonces, si hoy estás trabajando, una de las grandes ideas puede llegar a ser moverte a un trabajo en una industria similar en la que vos querés emprender, ¿no? Esa es una de las maneras más rápidas de realmente tener conocimiento específico y profundo sobre cómo operar un negocio como el que vos te gustaría construir. Es trabajar en una empresa que ya existe y que es similar a la que vos estás buscando hacer, ¿no? Eso fue muy complementario entonces para el trabajo. Segundo, no, bueno, obviamente estás estudiando, eso no se puede posponer, ¿no? Obviamente si estás estudiando algo relacionado a lo que quieres emprender, buenísimo, pero probablemente en la universidad no te van a dar herramientas para emprender, y te lo digo por experiencia, estudié negocios en una universidad excelente y muchas de las cosas que estoy aplicando en mi negocio actual no son cosas de las que estudié, y esa es la realidad. Estudié en una universidad muy buena, realmente no tengo nada para quejarme, construí una red increíble, pero las herramientas para emprender las vas a adquirir en la cancha. Y algo que remito quizá al video anterior que subimos es la idea de que el negocio realmente tiene que mantenerse sencillo. Y al principio, ahora que tenés muy poco tiempo, es muy importante cómo invertís ese tiempo, ¿no? Y que al principio, si vos estás buscando construir un negocio, por lo menos de conocimientos o de servicios profesionales, por ejemplo, lo más importante tiene que ser que tengas tus primeros clientes. Y nada más. Yo veo muchas personas que muchas veces están queriendo empezar un negocio y no saben si publicar mucho contenido en las redes, no saben si crearse una página web, no saben si empezar a crear un YouTube, que la propuesta de valor, que ta. Como todo lo que sea que no tenga un efecto directo en poder convertir por lo menos una primera venta es absolutamente secundario. Entonces, una de las grandes cosas que yo recomiendo siempre, si estás teniendo muy poco tiempo, es comprarlo. Y una gran manera de comprar tiempo es en mentorías, por ejemplo, ¿no? O comprando conocimiento, si querés en un curso o en una universidad o lo que sea. Pero ese conocimiento que de alguna manera te achique la curva de aprendizaje de lo que requiere conseguir objetivos. Porque muchas veces invertir en mentorías es literalmente comprar tiempo, porque te van a indicar cuáles son las acciones concretas que mueven la aguja hacia donde vos querés llegar, ¿no? Entonces, eso fue a mí lo que me hizo la gran diferencia, ¿no? Yo estaba estudiando en la universidad 4 horas por día, también 4 horas más en el trabajo, bastante intensivo. Por suerte mi trabajo estaba relacionado con ventas, entonces la venta no me daba miedo. Entonces invertí en una mentoría que me enseñaron a vender directo, ¿no? Yo ya tenía quizá unos primeros clientes porque había vendido ya a mi entorno, que es una de las cosas que muchas personas evitan, venderle a su entorno un servicio para validarlo. Si querés entregarlo gratis, pero tenés que validar ese primer servicio que querés brindar.
y después invertir en una mentoría para que me digan cómo empezar a construir un negocio más profundo, porque yo si bien tenía aún que otro cliente que eran conocidos, no podía vivir al 100% de mi empresa. Ahora tenía que escalarlo, ahora tenía que hacerlo un poco más grande y que sea recurrente esas ventas. Entonces invertí para que me enseñen a tener un sistema de adquisición predecible, de alguna manera que mi negocio pueda vender constantemente, que mi propuesta también pueda ir mejorando constantemente. Y ahí fue en el momento cuando pude hacer la transición, ¿no? Cuando de alguna manera mi negocio ya tenía clientes como para poder sustentarme en mi estilo de vida, también para vivir tampoco una locura, pero sí como para decir, ok, yo ya tengo una base sólida, si le puedo meter las 4 horas que le dedico al trabajo a este negocio, puedo hacerlo crecer muchísimo más y van a tener muchísimo más impacto en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, invertir en mentoría fue clave para poder aprovechar ese poquito tiempo que tenía para invertirlo en las cosas correctas. Cuando ya llegó el momento en el que el negocio por lo menos me daba un ingreso para poder sustentarme, o por lo menos que equivalía a esas 4 horas que yo le invertía al trabajo, ya le pude meter esas 4 horas de más y dejar el trabajo para involucrarme en esto. La universidad no había chance de dejarla, la seguí manteniendo durante un tiempo y realmente el negocio de 5 cifras lo consolidamos mientras estudiaba en la universidad, porque sí, realmente no voy a mentir, trabajaba hasta en la universidad, soy una persona que me gusta trabajar mucho, me gusta mucho lo que hago. Entonces creo que también es una condición, ¿no? Haberse propuesto ese objetivo y más allá de todas las adversidades que se puedan aparecer en el tiempo, como encontrarse la manera de ejecutarlas, ¿no? Entonces fue muchísima determinación para el objetivo, invertir en mentores, invertir en las personas correctas para que me digan cómo llegar a ese objetivo más rápido y trabajar muchísimo al principio. Y sí, sacrifiqué muchísimas otras áreas de mi vida a las que hoy les puedo invertir mucho más tiempo. Si bien soy una persona que sigue trabajando mucho y me encanta mucho lo que hago y siempre estoy buscando mejorar y siempre invierto en mentorías nuevas, hoy sí puedo invertir más en mi salud, medito, tengo una rutina de mañana muy tranquila, voy al gimnasio casi todos los días o 4 veces por semana, como muy bien, no tengo dolores de espalda como los tenía antes, pero bueno, eso fue como después, ¿no? Primero me enfoqué en conseguir los resultados de mi negocio porque, seamos honestos, hoy una gran parte de nuestros problemas se solucionan con el dinero. Entonces, si el dinero está siendo un problema, realmente no podemos alcanzar nuestro potencial. Entonces, en mi opinión, si estamos construyendo un negocio, una de las principales cuestiones, si vos querés realmente vivir de esto, es poder alcanzar esa recurrencia de ingresos que de alguna manera me permita dedicarle 100% de tu foco al negocio. Cuando vos le puedes dedicar 100% de tu foco a algo que ya funciona, después es todo más sencillo y puedes disfrutar muchísimo más la vida, te soy sincero en eso, ¿no? Cuando está la presión del dinero, no es cuando podemos tener nuestro mejor potencial porque tenemos muchísimo estrés involucrados y eso no sirve para mucho. Entonces, si hoy estás en un trabajo de relación de dependencia o estás estudiando al mismo tiempo y querés construir un negocio, no des el salto de un día para el otro. No te lo recomiendo para nada porque hay muchísimo estrés involucrado y muchísima presión para hacer funcionar algo desde cero cuando es muy normal que al principio se fracase mucho, ¿no? Entonces, mantener el trabajo en relación de dependencia o mantener el estudio o las dos al mismo tiempo y hacer puntualmente las acciones que mueven la aguja para que te puedas dedicar lo antes posible a tu negocio. Y eso sí requiere ingresos económicos recurrentes. Entonces, enfócate en tener los primeros clientes, en validar una propuesta de valor y empezar a recibir mucho feedback y a cobrar tus servicios, ¿no? Cuando eventualmente tus ingresos equiparen aproximadamente el trabajo en relación de dependencia, dejas primero el trabajo de relación de dependencia para dedicarle muchísimo más foco a esas acciones que van a mover muchísimo más la aguja, sobre todo a vender más y entregar increíbles resultados a tus clientes. Todo lo demás es secundario. Muchas veces esto se puede hacer al principio sin tener la página web, sin tener un logo, sin tener el equipo. Como muchas veces veo que se complica mucho de más cuando tener un negocio realmente significa tener clientes y que estén contentos. Nada más, y poder cobrar muy bien por eso, ¿no? Entonces, si vos después, cuando ya tenés eso válido, ya tenés esa rueda girando, le puedes dedicar todas esas horas a que gire todavía más rápido, probablemente crezcas muchísimo más. Entonces, bueno, esa es un poco mi experiencia emprendiendo y estudiando al mismo tiempo. Si estás buscando hacerlo, te recomiendo que lo hagas en simultáneo y después, cuando ya tengas algo funcionando, que le dediques muchísimo foco a todo lo que ya funcionó para crecer más rápido. Y si podés invertir en mentorías, te van a ahorrar muchísimo tiempo y muchísimo estrés porque te van a decir cuáles son las acciones significativas que van a mover la aguja para que tu negocio esté consolidado, por lo menos al principio. Espero que te haya gustado muchísimo este video y nos estamos viendo en la próxima.